Hola, buen día a todos. En esta oportunidad estaremos con la última guía que es Sistema Monetario Internacional y los integrantes de este grupo son Luis Gabriel Murcia, Camila Osorio, Elizabeth Zapata y yo, Erika Ducuara. Bueno, empezamos con el inicio de una nueva época. En este caso, 44 naciones aliadas se reunieron en el centro recreativo de Bretton Woods, que correspondió a la primera década de la segunda posguerra, donde Estados Unidos surgió como la primera indiscutible potencia mundial, dejando a un lado países de Europa, incluyendo el Reino Unido y su moneda libre esterlina. El Reino Unido trató de permanecer, pero fracasó, pues no logró afrontar los nuevos retos del nuevo sistema. Entonces, es por eso que el propósito de Bretton Woods fue fundar instituciones que permitieran dejar las anteriores o por las que estaban regidos, por así decirlo. Los tres pilares que serían supervisadas por las Naciones Unidas y que salieron del Bretton Woods fueron, uno, el Banco Internacional de Reconstrucción de Comercio Internacional, es decir, el Banco Mundial. Esta se ocuparía de financiar la reconstrucción de las economías devastadas por la guerra. El segundo fue el Fondo Monetario Internacional. Esta debía colaborar en la gestión de la liquidez de las naciones que están afiliadas, además de vigilar las modificaciones del tipo de cambio de las naciones con desequilibrios permanentes. Y la tercera, Organización del Comercio Internacional. Esta llevaría al proceso de liberalización comercial en forma multilateral sobre un contrato no discriminatorio. Por otro lado, el GATT, Acuerdo General de Aranceles y Comercio, lideró las liberaciones antes mencionadas durante medio siglo, basándose en negociaciones multilaterales y al mismo tiempo promover el trato entre miembros con cláusulas para las naciones que estaban favorecidas. Los tres pilares que también se comentaron, de los tres pilares, el Fondo Monetario Internacional estuvo presente para un análisis monetario y financiero, dentro de los cuales se relacionan las características más importantes. La primera fue el oro y esta fue la base de pago entre naciones que se encontraban afiliadas por medio de los bancos centrales de cada país. El segundo fue 35 dólares la onza de oro, sería el precio oficial y debía ser defendido por Estados Unidos. Esta nación debía tener las suficientes reservas para que el dólar y el oro fueran completas. La tercera es las naciones afiliadas, cada una debía instituir una igualdad respecto al dólar para defenderla mediante el uso de su reserva, en oro o en dólares. Cuarto fue la liquidez. El fondo la proporcionaría siendo necesaria en la moneda que se solicita. Quinto, los pagos internacionales. En este caso de que estos fueran permanentes, se supervisa la corrección de la paridad. Sexto, la liberalización. Las transacciones de las cuentas corrientes en la balanza de pagos tienen la prioridad, por lo que sobre la cuenta capital. Cada nación afiliada determinaba la convertibilidad. Y el séptimo fue el Fondo Monetario Internacional. Aquí actúa como el asesor de las naciones que se encuentran afiliadas y su propósito es prevenir problemas de pagos. En este sentido, el Fondo Monetario Internacional actuaría como prestamista para cubrir los faltantes de liquidez y que serían reintegrados con intereses en plazos acordados por las naciones. El siguiente es el patrón de moneda de reserva, el cual es el dólar norteamericano. Aquí los acuerdos anteriores quedaron en que para las transacciones oficiales sería el oro, pero un nuevo sistema empezó a regir con un patrón de moneda de reserva. En ella todas las operaciones financieras y comerciales las predominó el dólar, tanto que los inversionistas solo hicieron que el oro solo llegara a ser simbólico y completamente nulo. Los bancos centrales afiliados al Fondo Monetario Internacional decidieron comprar bonos tesoro, pues ellos vieron y percibieron el flujo de los ingresos era mucho más amplio y pues positivo. En este caso, Estados Unidos no limitó su gasto, se distorsionó, pues las tendencias de dólares debían estar siempre respaldadas por el oro, como lo dijo el Fondo Monetario Internacional, y cada nacionalidad debería tener la cantidad suficiente de dólares para preservar la paridad entre esta moneda y la propia.
aunque para los países afiliados no le era relevante, pues sus reservas las tenían en dólares, o sea, no vieron problema en que el dólar fuera la moneda base. Y pues dentro de esto, pues lo que también podemos mencionar es que Estados Unidos, los dueños del dólar, la moneda dominante del mundo, ellos pueden y lo hacen imprimir todo el dinero que quieran para pagar sus deudas y realizar sus importaciones. El sistema internacional de Bretton Woods consideraba que una nación no debía tener déficit ni superávit persistentes en la cuenta corriente de la balanza de pagos, puesto que esto se consideraba un desequilibrio permanente que debía corregirse oportunamente con una modificación cambiaria, todo bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional. La primera simetría que encontramos en este sistema es que era más sencillo lograr las correcciones cambiarias en los países con déficit que con superávit, debido a que cuando las naciones tenían déficit y la entrada de capital era insuficiente para cubrirlo, se debía utilizar la Reserva Internacional. De esta manera disminuía y no quedaba otra opción que devaluar la moneda nacional. En cambio, las naciones que tenían el saldo en superávit incrementaban esas reservas internacionales y no tenían ninguna presión para revaluar su moneda. El problema estaba cuando estas naciones que tenían superávit se negaban a disminuir el saldo en la cuenta corriente, haciendo así más difícil la corrección del saldo de déficit de las demás naciones. La segunda simetría que encontramos es que una nación cuya moneda no es de reserva internacional, como el dólar, no tiene capacidad para llevar a cabo una política monetaria independiente, porque empezamos a ver que la expansión monetaria estadounidense se transmite a las demás naciones del Fondo Monetario Internacional, o de lo contrario, si las otras naciones deseaban tener una política monetaria independiente, se encontrarían con diferentes obstáculos para mantener la paridad oficial, que a la final terminarían sin permitirle tener esa política monetaria independiente. Para conformar un sistema monetario internacional son deseables tres opciones que constituyen el trilema de la política económica en el sistema de Bretton Woods. Tenemos la opción A, que es tener un tipo de cambio fijo, la opción B, que es tener una política monetaria independiente, y la opción C, que es tener un elevado grado de movilidad del capital. En el análisis económico que se hizo frente a esto, se concluyó que es imposible para una nación contar con las tres opciones, de manera que solo era posible tener la opción A con la opción B, la opción A con la opción C o la opción B con la opción C, siempre careciendo de alguna de las tres opciones. En los primeros años del sistema Bretton Woods existían muchas restricciones para la movilidad de capital, de manera que los países tenían un tipo de cambio fijo y una política monetaria independiente. Sin embargo, cuando se empezaron a eliminar las restricciones para la movilidad del capital, entonces los países migraron a quedarse con un tipo de cambio fijo y un elevado grado de movilidad del capital. Este sistema de Bretton Woods presentó una evolución donde al principio de él el dólar era muy apreciado y después lo que empezó a pasar es que Estados Unidos no tenía un límite de gasto de esas reservas que él tenía. Entonces empezaron a ocurrir muchas cosas, como por ejemplo la creación de la Comunidad Económica Europea en 1957 para contrarrestar esa hegemonía de Estados Unidos. También podemos ver que la Unión Soviética se fortaleció teniendo control de las naciones del campo socialista europeo. Luego también estuvo la Guerra Fría, donde se vio mucha inversión, mucho gasto de parte de Estados Unidos en armas y en inversión para la guerra. Digamos, gasto desmedido de sus reservas hizo que se generara un problema de confianza en el dólar,
puesto que a medida de que aumentaban las reservas en dólar en las diferentes naciones, Estados Unidos disminuía la reserva de su oro, de manera que ya no era posible que se mantuviera fijo el precio del oro. Para hacerle frente a esto, se crearon los derechos especiales de giro como una alternativa al dólar, un tipo de cambio alternativo al dólar que le quitara algo de presión a esta moneda. Entre las medidas que se adoptaron para defender ese sistema monetario internacional, se creó lo que se llamó el pool de oro, donde Estados Unidos obligó a las demás naciones avanzadas a participar en el intento de estabilizar el precio del oro en el mercado privado. El resultado de toda esta época del pool de oro fue el establecimiento de dos precios del oro, donde se dejó el precio oficial de $35 la onza y un precio libre en el mercado privado, lo que concluyó en un aumento del precio del oro en el mercado privado enseguida. Eso constituyó la desintegración del sistema de Bretton Woods, que para finalizar el 15 de agosto de 1971, el presidente Nixon anunció la suspensión de la relación con este sistema, sin haberle informado antes al Fondo Monetario Internacional ni a las otras naciones que no estuvieron de acuerdo. Entonces, este presidente decidió establecer un arancel del 10% en las importaciones provenientes de esos otros países avanzados. Y con ello, pues, se tuvieron las consecuencias que se esperaban, y es que se logró la realineación cambiaria de las demás divisas en la medida en que Estados Unidos lo exigía. Se impuso también la ampliación de la banda cambiaria de entre más y menos 1% a entre más y menos 2.5% para las divisas importantes. También se incrementó el oro a $38 la onza. Y todo esto llevó a que se eliminaran los tipos de cambio fijos, y desde ahí las paridades de las principales divisas no han dejado de fluctuar. Y así es como se desintegró el sistema Bretton Woods. Después de Bretton Woods, las nuevas reglas de juego. A inicios de los 70 y debido a la devaluación del dólar frente al oro, Estados Unidos presenta una salida importante de dineros, generando una desestabilización del sistema financiero a nivel mundial, llevando a que en el 1971, debido a que se elimina la convertibilidad del dólar en oro, pues se da cierre a un ciclo de los acuerdos derivados de Bretton Woods. En este año pues, se evidencia que la crisis estaba en auge debido a que en el mercado aproximadamente habían 65.000 millones de dólares circulando a nivel mundial, y las reservas que tenían de oro en Estados Unidos eran un equivalente a 10.000 millones de dólares, lo que nos mostraba que tenían una sexta parte de los dólares en ese momento. En 1971, pues, después de que se suspende la conversión, se inicia una serie de evaluaciones del dólar frente al oro del casi 20%. En 1973, pues claramente debido a esa desestabilización del dólar, se fortalecen otras monedas distintas al dólar. Esto pues nos lleva a que la finalización del acuerdo de Bretton se lleve a cabo. Posteriormente, 1975-1980, lo que se busca es una reorientación del Fondo Monetario Internacional con el objetivo de que sirva como financiador a los países en desarrollo. Nace el Banco Mundial, en donde pues su principal propósito es reducir la pobreza a través de préstamos de bajo interés. Este Banco Mundial está conformado por entidades internacionales como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Asociación Internacional de Fomento
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones y diferentes entidades. Ya en el 1980, pues, si bien continúa presentando una fluctuación bastante importante del dólar, llegando casi al 200%, obliga a crear estrategias en búsqueda de lograr la estabilización. Una de ellas es la firma en 1980 del Acuerdo de Louvain-Paris, y pues claramente se continúa presentando una serie de crisis a nivel mundial con otras economías. En el año 2007 se da inicio a una crisis global, esto derivado a la desaceleración de la economía, claramente originada por Estados Unidos y pues ya por derecha la Unión Europea, contagiando de manera directa a las economías emergentes, como son Asia, África y por ende América Latina. Sector textil en Colombia. La empresa que nosotros seleccionamos al inicio de este bloque es una empresa que pertenece a este sector. Sabemos que el sector textil en nuestro país es muy importante. Ya hace bastantes décadas, más de 8 décadas, representa una influencia bastante alta en la economía del país. En este cuadro que estamos viendo analizamos 3 años, desde el 2015 al 2017, y vemos cómo esta industria aporta al PIB más o menos un promedio del 1.25% del total. También nos muestra las cifras de exportación que se presentaron durante estos 3 años, y también vale la pena resaltar el número de empleos que genera este sector en nuestro país. Sabemos que es bastante alto. Si analizamos este cuadro, vemos que en estos años, del 2015 al 2017, el sector textil ha decrecido un poco. En el 2018 pues nos encontramos con un crecimiento del 13% en las exportaciones entre enero y noviembre, y ya para el 2019 la Cámara Colombiana de Confecciones, con el nuevo Plan Nacional de Desarrollo, busca que se aumenten los aranceles a las importaciones, debido a que tenemos una problemática. Digamos que las dos problemáticas más grandes que tiene el sector es el contrabando y las importaciones desde Asia y África con bajos aranceles. Entonces, ¿qué se propone? Se propone que se aumente al 40% de los aranceles para las importaciones que vienen desde Asia y desde África. Dice que las importaciones de los países asiáticos crecieron. De China aumentaron en un 39%, de África en un 51% y de otros países asiáticos hasta un 58%. Sabemos que las confecciones tienen una participación cada vez más apretada, pues el contrabando copa el 30% del mercado y los importadores el 35%. Entonces, la propuesta es poder aumentar los aranceles a estos países para que la economía y del sector textil aumente, ya que se está viendo gravemente afectada, y para el 2019 se vería mucho más afectada si no se toman este tipo de medidas. Entonces es importante que el país conozca el sistema monetario internacional y cómo puede jugar a favor del país y de su economía. Conclusions. The Bretton Woods system after the Second World War achieved that many countries went ahead with its main pillar. The IMF achieved the development of the important nations. The trilemma of the economy has changed along the world economy policies change. At the Bretton Woods system, the mobility of capital was reduced by policies
but with the phenomenon of globalization and new economy laws, that system fell and world economy changed. The agreement reached in Bretton Woods after the end of the Second World War benefited mainly the North American economy since it had the capacity to provide the needs of the other countries, allowing it to have a dominant position in the international market and international finance. Over time, the textile sector in Colombia through a large influence in the national economy, however, has been affected by growing smuggling and low tariffs for import from Asia and Africa, thus causing a crisis for this sector in the country.